El temor a los hombres es un lazo y esclaviza. Y una de las grandes áreas en la que todos los cristianos tenemos que aprender a vencer es en esta. En el episodio de hoy estaremos hablando de cómo vencer el temor a los hombres. Así que yo creo que te interesa. Acompáñanos. Una vez más, bienvenidos al podcast de los Gómez. Yo soy el esposo de Betsy. Él es Moisés. Moisés, deja el relajo. Él es Moisés, yo soy Betsy. Ella es la esposa de Moisés. Exacto. Y estamos una vez más agradecidos por poder encontrarnos en un episodio más. Y en esta ocasión abordando un tema que yo creo que nos compete a todos y a todas. Así que es bueno que usted tome su lápiz, papel o que se reúna con su esposo, su esposa. Yo creo que la dinámica familiar también. Y es el temor a los hombres. Yo creo que es importante partir de la idea de que no se trata de que si yo temo o no temo a los hombres. O sea, todos en algún grado sufrimos de este mal. O sea, esa idea de que la opinión de la gente es muy importante, de que el hombre es grande. Como dice Ed Welch, así que se dice, sí. Welch. Como sea, tu inglés es bueno. Cuando vemos a los hombres grandes y a Dios pequeño, como su libro, o sea, realmente todos, todas, de alguna manera. O a lo mejor son como yo, que soy una ex adicta Temerosa. al temor de los hombres en recuperación. Yo creo que cuando pensamos en el temor de los hombres, si lo pudiéramos poner en algunas líneas, es este deseo excesivo de tener siempre la aprobación humana y que lleva a las personas a vivir esclavas justamente a la opinión de la gente y también evitando el conflicto por temor al rechazo. Entonces el temor de los hombres es algo que está muy presente en la vida de la iglesia, pero es algo que cada día más debe de exterminarse porque es un lazo, como dice Proverbios en el capítulo 29, versículo 25. Y de alguna manera u otra, nosotros tenemos que crecer en esto que es vencer el temor de los hombres. Y desde el inicio de la creación, nosotros vemos cómo todo se fue abajo. Cuando el ser humano no vio a Dios en su justa dimensión, no vio su carácter, su grandeza, su gloria, su bondad. O sea, cuando quitamos nuestra mirada del Creador y la ponemos en algo que no es el Creador, como en este caso los hombres, estamos en un terreno peligroso. Y cuando yo digo que estoy en recuperación es porque realmente esta es un área en la que he tenido que venir al Señor constantemente para capturar de una mejor manera su grandeza y poner a los demás en el lugar correcto. Y si yo te preguntara, ¿cuáles son esos síntomas? Porque probablemente la persona que está mirando nos puede decir, no, pero yo no sufro de ese mal, del temor a los hombres. ¿Cuáles son los síntomas que nos van a permitir ver que probablemente estamos más metidos en esto de lo que nos imaginamos? Mira, el síntoma, uno de los síntomas principales siempre es que nos preocupa lo que la gente piense de nosotros, que piense cómo la gente nos ve, cómo vestimos, nos importa mucho la aprobación de la gente o lo que la gente dice de nosotros. Muchas veces se manifiesta en hipocresía, muchas veces se manifiesta escondiendo lo que realmente somos y tratando de dar una imagen de lo que nosotros no somos. En ocasiones evitando conflictos o evitando conversaciones que son incómodas, pero que son necesarias que sucedan. Muchas veces también tratando de no herir el sentimiento del otro por el que dirán. ¿Qué otro síntoma tú también puedes? Bueno, por ejemplo, yo puedo ver muy claramente como cuando uno va a tomar una decisión y uno tiene que evaluar ¿qué piensan los demás? O sea, cómo los demás van a tomar el hecho de esta decisión que yo estoy a punto de, no sé, algo que voy a decidir. ¿Qué piensa fulano? ¿Qué piensa fulana? En lugar de venir a ver qué Dios piensa o quizás el orden correcto de Dios para mi vida. O cuando una persona está todo el tiempo disculpándose y son disculpas como completamente innecesarias. Sí. Se está siempre disculpando de algo que dijo o de algo que hizo.
Cuando quizás estás reproduciendo una y otra vez esa conversación que tuviste con alguien en tu mente y está ahí, estás repasándola, qué fue lo que dije, no lo dije bien, y qué habrá pensado, y si yo lo hubiese dicho, al punto de que estás en tu cama, en lugar de estar durmiendo, estás como que dándole a reproducir a todas esas conversaciones. Y tú sabes, Bexy, que a veces en esta generación de likes es muy evidente cómo la gente no nos importa muchas veces los likes de las personas más que la aprobación de Dios. Y déjame decirte que la Escritura tiene varios ejemplos muy claros y contundentes de hombres de Dios que le temieron a los hombres, que tenían temor a los hombres más que el temor a Dios. Uno de esos ejemplos es el ejemplo de Pedro. Lo vemos en Mateo capítulo 26, cuando él está en esta presión de tener que afirmar si creía en Jesús o negar que era un seguidor de Jesús. Y nosotros vemos qué sucedió con Pedro. El temor a los hombres era mayor que el temor a Dios. Nosotros conocemos la historia de Pedro, pero pareciera que a nosotros se nos olvida que más adelante Pedro seguía luchando con esto. Y yo quiero citar Gálatas capítulo 1, versículo 10, que para mí es uno de los versículos, te puedo confesar que en un momento de mi vida más me ayudó, más claridad trajo a mis ojos, porque me enseñó la importancia de vivir para agradar a Dios sobre vivir para agradar a los hombres. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas es una carta muy directa que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia que de alguna manera u otra se estaban apartando del evangelio, siendo empujados a volver al judaísmo y a volver a tratar de justificarse por las obras de la ley. Y vemos nosotros cómo en el versículo 10 Pablo hace la siguiente declaración del capítulo 1, porque una pregunta él hace, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía yo estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa declaración en el contexto de la carta es porque él va a introducir algo que más adelante sucede, donde él tiene que confrontar a Pedro justamente por la hipocresía. Porque cuando uno vive por temor a los hombres, uno terminará siendo hipócrita. El temor a los hombres no es más que una idolatría, es una manifestación de la idolatría de nuestro corazón que trata de ponernos a nosotros como el Dios que no quiere, que quiere estar bien con todos y que no quiere ofender a nadie. Pero mire cómo Pablo, de una manera u otra, en el capítulo 2 nos dice la tensión que él tuvo y lo incómodo que fue. En el capítulo 2, versículo 11, él dijo que cuando Pedro vino a Antioquía, él se opuso a él cara a cara. ¿Por qué? Bueno, Jacobo había mandado un grupo de seguidores que iban a ir allá y antes de que estas personas que llegaran, Pedro no tenía ningún problema de compartir con los gentiles. Inmediatamente llegaron estos que envió Jacobo. Pedro empezó como a alejarse y a tener un comportamiento y lo reprendió porque... Un comportamiento diferente. Un comportamiento diferente, gracias. Y lo reprende justamente por hipocresía, así lo llama. Dice que el resto de los judíos se unió a su hipocresía de tal manera que arrastró a Bernabé, el amigo con quien Pablo había hecho viajes misioneros. Y luego no solo lo confronta uno a uno, como Mateo 18 instruye, él persiste en su hipocresía y luego lo tiene que exponer públicamente y confrontar públicamente. La razón era el celo del evangelio y esta dualidad que muchas veces es lo triste de cuando tememos a los hombres, de vida que puede llevar a una persona cuando le da más valor a la opinión de la gente, al que dirán de la gente, que al de Dios. Y si uno excava profundamente, lo que va a encontrar que la raíz de eso es la idolatría que uno hace de sí mismo. Así es. Y yo creo que puede parecer como una lucha de personas orgullosas, de personas que están, no sé, de alguna manera se les sale como que se le nota el orgullo. Pero eso se nota. A mí me encanta el hecho de que esto es en el contexto de aún entre los creyentes en la iglesia, porque aún en una relación de mentoría, en una relación en la que alguien te está discipulando, tú te vas a ver en esa presión de querer aparentar
o más piadosa de lo que eres, o contestar de una manera que satisfaga las expectativas que otro tiene. Y cuídate de que si se aparea una persona manipuladora y una persona que teme a los hombres, eso es una fórmula al fracaso, porque al final nos importa tanto agradar a los hombres que perdemos de vista quiénes somos, cuál es nuestra identidad en Cristo, qué es lo que realmente Dios nos ha llamado a nosotros a hacer. Y por eso la advertencia de Proverbios en el capítulo 29-25, el temor a los hombres es un lazo, dice, es un lazo. Y lo contrario dice, pero el que confía en Jehová será exaltado. Es como que hay libertad en temer a Dios sobre los hombres, y el temer a los hombres sobre Dios es una esclavitud. Siempre el temor a los hombres de alguna manera u otra nos va a llevar a pecar. Por lo tanto, si nosotros pensamos en cómo vencer el temor, tenemos que empezar entonces con el arrepentimiento, porque de alguna manera, como hemos dicho, es una idolatría y de alguna manera pecamos en esta dualidad de vida, agradar a los hombres sobre encima de Dios. Le estamos dando prioridad a temer a los hombres sobre darle prioridad a temer a Dios. Y nosotros vemos que si esto nos lleva a pecar, y si usted es uno de esos que ha estado luchando, que no quiere tener la conversación incómoda, que no se atreve incluso en la dinámica familiar de esposo, esposa, a hablar la verdad que debe de ser hablada con gracia, por temor a que mi esposo se ofenda o que yo no quiero que él se sienta mal, pero tú sabes que tu esposo está incumpliendo de alguna manera o está faltando de alguna manera. No, tienes que tener la conversación de manera que tu esposo, quizás tú eres el instrumento para traer a luz a tu esposo o viceversa. Pero debemos empezar con el arrepentimiento y la confesión delante del Señor por estar dándole más importancia a la opinión de la gente que a de los hombres. Y eso se esconde también, por ejemplo, en la manera en la que tú estás todo el tiempo diciendo que sí a todo. Y tu agenda está sobresaturada porque te da pena decir que no. Pero tu casa está un desorden, tu vida espiritual es un desorden y no sabes parar ese tren constante de actividades porque tienes temor de decir, no puedo, soy limitada. O por ejemplo, esa familia, ese matrimonio que sabe que necesita consejería, esa mujer que sabe que necesita ayuda, o ese hombre que necesita quizás acompañamiento de un líder de la iglesia, no se acerca porque teme que conozcan la realidad de su hogar, teme que ahora se le juzgue. Esa mujer que está todo el tiempo utilizando a sus hijos como para que sean una carta de representación, un trofeo, pues dígale el versículo que nosotros nos aprendimos esta semana, venga, dígale. O sea, estamos buscando la alabanza de los hombres. O sea, es increíble cómo eso se puede como colar en nuestros corazones al punto de que somos gobernados todo el tiempo por lo que los demás dicen y estamos todo el tiempo modificando como un camaleón nuestra conducta dependiendo en el escenario en que nos encontramos. Entonces yo creo que el arrepentimiento tiene que ser una obra como del Espíritu, traer convicción, porque no hay una sola manera en la que nosotros tememos a los hombres. Sí, tiene el Señor que traer luz a ese pecado para darnos convicción. Y yo creo que eso va muy relacionado también entonces a nosotros crecer en el entendimiento de quién es Dios. Tú decías y citabas a un autor, muchas veces a Ed Welch, que un libro muy bueno, nosotros vemos a Dios muy pequeño y al hombre muy grande. Nosotros mismos nos vemos muy grande. O viceversa. Sin embargo, déjeme decirle, la fe cristiana es imposible avanzar, crecer y madurar mientras nosotros no pongamos a Dios en el lugar correcto y nosotros estemos en el lugar correcto. Y cuando decimos poner a Dios en el lugar correcto, no es porque nosotros lo ponemos en el lugar correcto. Dios está en el lugar correcto. Es en el entendimiento de nuestra relación con Dios. Usted tiene que entender lo grande que es Dios y cómo Dios demanda en sí mismo un temor reverente. Cómo nuestra prioridad es agradar a Dios y cómo nosotros vivimos para la gloria de Dios. Entonces, a eso es que me refiero. Lo segundo, yo creo, Bexy, que para vencer el temor a los hombres, no solamente venir delante del Señor en arrepentimiento, pidiendo lo que nos dé convicción. Segundo, creciendo en el entendimiento de quién es Dios y cómo Dios es digno de toda nuestra entrega, devoción, convicción, decisión por encima de los hombres. Yo diría que lo tercero es entonces recordar y afirmar nuestra identidad en Cristo. Amén. Una de las razones por la cual el temor a los hombres esclaviza es porque hace que el hombre determine
entonces cómo tú actúas, cómo tú debes de pensar, cómo tú debes de vestirte, qué tú debes de hacer, qué no debes de hacer, y tú estás bajo la manipulación de otro hombre caído, otra mujer caída, lo cual es un infierno en sí mismo, del cual Cristo nos ha hecho libre. A mí me encanta lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 3, que dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Amén. Y de una manera u otra, ahí está anclada la esencia de lo que ahora nosotros somos en el Señor. Yo me recuerdo, Moisés, que en una ocasión una chica vino como a buscar consejo y me hablaba de cuánto le importaba lo que pensaban sus amigas. Y, o sea, yo vi a esta niña tan presa de esta idea, o sea, del temor al hombre, que yo dije, no, mira, yo creo que tú necesitas leer este libro porque me lo habían recomendado y la recomendación del libro es Cuando el hombre es grande y Dios pequeño, ¿verdad? De Ed Welch. Entonces le digo, vamos a leer este libro juntas y yo voy a acompañarte en este camino. La chica, literalmente, como dicen los adolescentes hoy en día, fue un completo ghosting. O sea, se desapareció, me dejó en visto completamente y se desapareció después. Pero ya yo había comprado mi libro. Yo dije, no, yo lo voy a leer, Moisés. Bueno, tú eres testigo. La que necesitaba leer ese libro era yo. Justamente en ese momento, yo estaba pasando por un tiempo de muchas transiciones en mi vida, relaciones inconclusas y hasta cierto punto como extrañas, y yo no me había dado cuenta cuánto de mi bienestar emocional dependía de relaciones específicas en mi vida de las que yo alimentaba mi identidad. Sí. Entonces, fue como tan increíble y tan revelador cuando el Señor comenzó a mostrarme que mi problema de como mi falta de paz, mi falta de gozo, era porque no me conformaba con lo que ya Dios había dicho de mí. Y de verdad que fue muy iluminador ver que realmente yo necesitaba recordar que mi identidad en Cristo era el lugar de donde yo tenía que alimentar mi corazón. Y como decía, para seguir la secuencia de lo que pudiéramos decir, las recomendaciones, es que toda identidad del cristiano sana parte de un buen entendimiento de quién es Dios, de la grandeza de Dios, de ese Dios soberano, ese Dios que no cambia, ese Dios inmutable, que ha dado a su Hijo a razón de reconciliarnos con Dios y ponernos en una relación perfecta con Él por medio de la obra y los méritos de Cristo. A partir de ahí es donde nos encontramos, escondida con Cristo. Y a partir de ahí, la opinión que Dios tiene de nosotros está determinada por lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso nos libera. Por eso yo creo que es más liberador el caminar, como dice Proverbios capítulo 29-25, exaltando a Cristo a Dios a través de esto que es agradar y vivir para Él. Pero déjame decirte algo, porque muchas veces nosotros creemos, no, eso no soy yo. Dos cosas que te puedo decir, así como tú hablabas del caso de la joven, yo te puedo decir como pastor lo difícil que muchas veces es tener conversaciones incómodas. Los pastores muchas veces no queremos tener conversaciones incómodas, pero debemos tener las conversaciones incómodas, porque son las conversaciones que ayudan a la gente de alguna manera u otra a madurar. Y a mí no se me olvida cómo este texto de Gálatas capítulo 1, versículo 10, en un momento clave de nuestras vidas, fue un ancla que me ayudó a iniciar mi jornada de empezar a crecer en esta área. Sin embargo, te puedo decir, Bexy, no me imagino cómo alguien que está en el liderazgo de una iglesia o que pastor puede liderar si teme a los hombres. O sea, es una completa esclavitud. Y en muchas ocasiones lo que nosotros estamos llamados a hacer es a obedecer por encima de ese temor mismo que tenemos. Amén. La obediencia a Dios debe de ser mayor que el temor que tenemos a lo que el hombre piense y a lo que el hombre reaccione. Cuando uno tiene que confrontar a alguien en pecado, cuando tiene que quizás iniciar un proceso de Mateo 18 que puede terminar, y si fuese necesario, la expulsión de una gente, cuando uno tiene muchas veces que llamar a una pareja y darle ánimo y a la vez también confrontar por la manera como están dirigiendo su vida, su matrimonio. Todo eso genera ansiedades, pero es el amor al Señor y el deseo de agradar al Señor que nos mueve a una obediencia que va por encima del temor que podemos sentir. Yo creo que en ese momento me
O sea, como que me lleva a pensar la importancia de nosotros caminar en obediencia, más que en el temor a los hombres, en obediencia al Señor. O sea, a mí me encanta la frase que popularizó Elizabeth Elliot, que ella dice, ¿tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti? Haz la próxima cosa que tienes que hacer que es correcta. Pero a veces evadimos lo que tenemos que hacer que es correcto porque tememos a los hombres y queremos agradar a los demás. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos que nosotros tenemos que obedecer al Señor. A veces pensamos, no, porque es que no me da paz. Y disfrazamos el temor al hombre con una paz superficial, pero no es paz. Es que tú no quieres decir la verdad en amor simplemente porque no quieres evitar el conflicto y quieres quedar bien con todo el mundo. Y es imposible. Exacto, lo que tú acabas de decir. Tú sabes que pensando como pastor, y también pequé en eso muchas veces, de cómo el temor también se manifiesta en nosotros creer que vivimos para dar una apariencia delante de los pastores. Así es. A veces yo recuerdo, yo confieso, encontrarme en situaciones donde iba a la iglesia. Cuando eras adolescente. Sí, después también me dejaba ver de los pastores y luego me desentendía de todo. Y si buscaba la manera de irme, me iba también de la iglesia. O sea, como que déjame venir aquí, ponchar tarjeta, que me vean. Entonces me voy. Exactamente. Y eso de alguna manera... Pero eso es terrible. Es hipocresía. Porque tú estás perdiendo tiempo de lo otro que tú quieres hacer. Es hipocresía porque me importaba más la opinión de lo que fueran a decir los líderes. Y en ocasiones nosotros navegamos de esa manera. Tú lo quieres ver de una manera palpable. Muchas veces cuando el pastor titular de la iglesia se ausenta por una razón u otra, hay hermanos que dicen, no, yo no voy el domingo a la iglesia. ¡Auch! Sí, es cierto. Dicen, no, yo no voy. ¿Por qué? Porque ese día el pastor no va a predicar. Quizás es porque tú entiendes que el pastor es Dios, no sé, y el que está como fiscalizando tu presencia. Me puedo como desaparecer y nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Dios no está en el cielo. Como Dios no nos ve, Dios no ve nuestros corazones, Dios no ve la motivación de nuestros corazones. Y en ocasiones esto realmente es una hipocresía, que es lo que Pablo le señala a Pedro en Gálatas y también a la iglesia misma de Galacia. Él tiene un compromiso tan fuerte con el evangelio que él dice en el versículo 14, cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todo, hipócrita. O sea, Pablo tuvo que tener las conversaciones incómodas por la causa del evangelio, darse cuenta por la causa del evangelio y también por la causa de Cristo. Sin embargo, lo interesante es, para no dejar a Pablo y a Pedro en conflicto, es que cuando Pedro escribe su última carta, habla muy bien de Pablo, incluso de lo que Pablo escribió y cómo él igualó lo que Pablo escribió en el capítulo 3, versículo 14 de su segunda carta. Lo comparaba con las escrituras. Sí, y qué increíble como ese mismo Pedro entonces luego es el que dice, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. O sea, al final es esa idea que, y por eso es que probablemente ustedes lo han visto en cosas que nosotros hemos compartido y cosas que quizás, mire, es tan importante que hasta lo tenemos en un cuadro en uno de los lugares más visibles de nuestra casa. Es vivir coram Deo, vivir apercibidos de la presencia de Dios. Estamos viviendo delante de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Pero ¿qué es lo que hacemos en el día a día? Vivimos delante de los hombres para agradar a los hombres bajo la autoridad de su opinión. Entonces, wow, cuánta libertad nos produce poder caminar en esas obras que Dios de antemano preparó para nosotras, para nosotros. Y obviamente, ¿cómo sería esto opuesto a una persona que dice, a mí qué me importa lo que la gente piensa? Bueno, lo opuesto es que también es tan delicado la línea, porque usted puede terminar siendo un idólatra de eso que usted llama, que no es temor a los hombres, y lo que usted es una persona... Un rebelde. Rebelde, ególatra, que lo que le preocupa más su opinión, que la de Dios. Que no le da paso a la opinión de otra gente. O sea, debemos de cuidarnos del péndulo. Pero sí vamos a ver que una persona que está en el lugar correcto, que no le teme a los hombres y tampoco es una persona egocéntrica o individualista o solamente piensa en su opinión por encima de las demás, va a ver una persona vulnerable, una persona que no tiene temor de confesar sus faltas pasadas y lo que Cristo ha hecho, poniendo en alto la obra de Cristo y el Espíritu Santo en su vida. Es una persona que no va a tener temor de decir la verdad con gracia y de recibir la corrección también con humildad.
Es una persona que vive en la luz, anda en la luz, camina en la luz. Es una persona que no se aferra a un estándar que no sea el evangelio de Cristo, más que el moralismo legalista muchas veces. Es una persona, usted lo va a ver, es una persona que está, se puede decir, en ese centro, tratando de vivir para la gloria de Dios y modelando el evangelio en toda área de la vida. Sin embargo, Betsy, también es bueno que sepamos que cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, nosotros no nos imaginaríamos los discípulos de los discípulos o los primeros 300 años de la iglesia de cristianos temerosos. Ellos vivieron y dieron su vida. Muchos de ellos solamente salvaban su vida diciendo no o negando a Cristo. Iban a salvar su vida y la de su familia, pero prefirieron morir por causa de Cristo. El caso de Martín Lutero en el 521, en la dieta de Worms, de los gusanos, como dicen, cuando a él le piden que se retracte y él dice, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. ¿Y qué pasó con Lutero? Él prefirió ponerse a la disposición de cualquier consecuencia de honrar a Dios por encima del Papa en su momento. Y yo creo que Dios está llamándonos a nosotros vivir una fe que está arraigada en el entendimiento de quién es Dios, arraigada en nuestra identidad de Cristo, que escoge obedecer por encima del temor y que es libre de la opinión de la gente y de lo que los likes. Hay algo que Edward Welch dice, y es que él compara a la persona que teme al hombre como una tacita rota. Y es que quiere mucho de la gente, necesita aprobación de la gente, necesita demasiado de la gente. Y yo creo que mientras más necesitas de la gente, entonces estás satisfaciéndote con algo que es muy pequeño. Sí. Dios es demasiado grande, entonces cuando nosotros volteamos nuestra mirada y tememos a Dios, nos damos cuenta que realmente necesitamos a los demás menos de lo que realmente nuestro corazón nos dice. Entonces, la última oración de este libro dice, necesita menos a la gente y que tu deuda de amor para todos sea gigante, porque eso es la verdadera libertad de ese lazo, que yo no necesito nada de nadie, nadie tiene que aprobarme, pero yo tengo una deuda de amor con todos. Bueno, hay mucho que pudiéramos seguir hablando acerca del temor a los hombres. Nosotros queremos invitarte a que esta conversación la lleves a tu casa, quizás entre tú, tu esposo, tus hijos, pregunten de qué manera ustedes han visto el temor a los hombres entre ustedes manifiesto. Hagan preguntas que puedan llevarlos a vencer el temor de los hombres. Anímense cuando uno de ellos decide confesar o dar un paso adelante para crecer y madurar en su fe, aún la conversación sea incómoda. Y continúen la conversación y déjenos saber de qué otra manera ustedes pueden ver el temor a los hombres en sus propias vidas. Y bueno, una manera práctica de nosotros vivir esto fue iniciando el Patreon. Porque yo tenía mucho temor a los hombres. De lo porque, que iba a decir la gente. Claro, porque ¿quiénes son esta gente? De que con un Patreon, ¿verdad que sí? Pero nos dimos cuenta que esta obra no podemos hacerlo solos y que lo necesitamos a ustedes. Así que si tú tienes una suscripción por ahí de algo que no utilizas, cancela eso, invierte. Claro. Ese gimnasio que tú pagas y nunca vas. Exactamente. Ayúdanos a poder financiar esta iniciativa. Ese es nuestro deseo, de manera que nosotros podamos invertirnos en donde Dios nos ha llamado, en nuestro hogar, en nuestra iglesia local y buscar ayuda que pues para seguir adelante con esas iniciativas. Y no descuides tu compromiso con la iglesia local. Tiene prioridad. No descuides tu compromiso en tu familia, tu compromiso en la iglesia local. Y si ahí te queda algo, pues entonces apoya el podcast de los Gómez. Síguenos, dale al like, suscríbete y haz clic a la campanita. Y nos vemos en un episodio más del podcast de los Gómez. Bye.